Hola, siempre he sospechado que los peores enemigos son los que están más cerca. El primero que se dio cuenta de esto fue el pobre Abel, claro. Pero desde Abel en adelante conviene que nos fijemos bien en aquellas personas y también en aquellos argumentos que parecen más amigables. No digo para que desconfiemos de todo, eso no. Pero me ha llamado la atención que en los últimos tiempos se está utilizando mucho el argumento de que hay intervencionistas que no son en realidad enemigos de la libertad, sino amigos. Estoy pensando, por ejemplo, en el famoso filósofo norteamericano John Rawls. Pero, si usted se fija, una y otra vez nos lanzan estas ideas, ¿no? De cuando nos dicen, no sé, Fondo Monetario, por ejemplo, que no es sospechoso de ser antiliberal y que ahora recomienda subir los impuestos. Ya le he explicado muchas veces, el Fondo Monetario es muy sospechoso de ser un enemigo de la libertad. Y en el caso de pensadores tipo, no sé, Keynes, ¿no? Keynes ha sido traído a colación. Y siempre con esta música, ¿no? De que, hombre, Keynes, pero si estaba a favor del capitalismo. Y así, incluso nos podemos remontar hasta John Stuart Mill, ¿no? De decir, bueno, hombre, John Stuart Mill, ¿cómo va a ser considerado un socialista? Pues la verdad es que todos estos pensadores sí que son socialistas. Lo que no eran revolucionarios comunistas. Eso no. Pero convendrá usted que ser un revolucionario comunista, sobre todo en nuestro tiempo, después de caído el muro de Berlín, pues tiene una venta difícil. Entonces, la venta fácil de los enemigos de la libertad es decir, no, si nosotros estamos a favor del capitalismo, pero vamos a reformarlo. A menudo dicen, vamos a reformarlo para protegerlo de sí mismo. Como si los problemas los tuviera el capitalismo y no el socialismo, ¿no? Conversemos ahora un poco sobre John Rawls. He leído en la página web Derecho y Libertad, Law and Liberty, un ensayo de David Lewis que me ha gustado muchísimo porque pone precisamente el dedo en esa llaga, ¿no? En la idea de que esta gente, estos pensadores que les encantan a los progresistas, son defensores de la libertad, ¿no? El caso de Rawls es particularmente interesante porque lo hace girar todo en torno a la justicia, de ahí el título de su libro, ¿no? La teoría de la justicia. Y entonces lo que hace Rawls es plantear dos principios de la justicia. El primer principio es la máxima igualdad en la libertad de todos. Y esta es la prioridad. Uno diría, bueno, pues está bastante bien. Y después está un segundo principio. Ese principio que legitima la desigualdad. Y ahí diría usted, bueno, pues si legitima la desigualdad, pues igual reconoce la libertad. Pues tenga cuidado, porque legitima la desigualdad siempre que esa desigualdad maximice el bienestar de los que tienen menos bienes o menos ventajas en la escala económica o de la sociedad. Cuando usted analiza a estos pensadores, siempre va a ver que juegan con una cosa y otra, ¿no? Como dice John Stuart Mill, la libertad tiene que ser máxima siempre que no se cause daño al otro, a la otra persona. Uno diría, pues sí, está bien. Y sin embargo, si hilamos un poquito más fino, hay que tener mucho cuidado, porque la expresión daño puede ser directamente inabarcable y puede justificar pues toda clase de intervenciones. Y además, Rawls a este segundo principio lo pone en
también un segundo nivel con respecto al primero, y es que todos tenemos que ser igualmente libres, ¿no? Por supuesto, Rawls, como tampoco Keynes ni Stuart Mill, no es que diga que el Estado tiene que expropiar, no es Hugo Chávez, ¿no?, que se paseaba diciendo expropiese, no, esto es mucho más fino, pero sí abogaba por los impuestos muy progresivos, diciendo que eso convenía a las personas que estaban en posición más desventajosa. Esto no está probado en absoluto. Esto de que cuando uno más castigue a los ricos, uno más beneficia a los más pobres, pues más bien la realidad es lo contrario. Hay otro punto también que me parece peligroso, ¿no? Es cuando habla John Rawls de la envidia. Habla de la envidia excusable. Esto es envidia excusable. La envidia no puede ser excusable. La envidia siempre es un sentimiento ruin, ¿no? Porque dice, bueno, es que es comprensible que los que están más abajo, en una posición más desventajosa en la escala económica y social, pues pueden sentir animadversión hacia los que están más arriba. Digo, ¿así? ¿Y por qué? ¿Y por qué eso es tan evidente? Le he explicado muchas veces. Mi vecina es mucho más rica que yo y cada año que pasa es aún más rica que yo. La desigualdad ha aumentado en mi calle. Y yo ni tengo envidia, ni tengo resentimiento, ni me importa nada que mi vecina sea más rica que yo. Al contrario, me gusta y soy feliz de que sea más rica que yo. ¿De dónde sacan este tipo de teorías? ¿Qué visión tienen sobre la naturaleza humana? Claro, y que no nos cuenten, no, porque Rawls no era un revolucionario violento como Marx. Pues sí, claro que no era. Pero en la medida en que puede promover el resentimiento entre las clases sociales, pues está haciendo algo que se parece bastante al socialismo, ¿no? Entonces, cuando uno revisa estas ideas, aunque efectivamente no propongan la revolución violenta, lo que están haciendo en realidad es socavar los principios de una sociedad libre, ¿no? Y el peligro es precisamente que estas personas no son Stalin, ¿no?, ni son Hitler. Pero ¿cuál es el problema? Que con estas ideas se transmiten a la sociedad, se transmiten a la política. La política está permanentemente con estos discursos, con estos discursos de que la desigualdad es muy mala, no sé qué, que la desigualdad promueve la división social, que arriesga la democracia y todo, y se va filtrando al conjunto de la sociedad. Y como dice bien David Lewis Schaeffer en este artículo que estoy comentando de la página Derecho y Libertad, Law and Liberty, el problema de esto es que se filtra hasta el derecho, se filtra hasta los jueces, hasta los legisladores, que empiezan a pensar en que las leyes no deben concentrarse en la protección de los derechos y libertades de cada persona, sino que tienen que superar eso y alcanzar objetivos plausibles de carácter colectivo, que siempre hay, claro está, desde el medio ambiente hasta la protección animal, hasta lo que usted quiera. El peligro, ¿cuál es? Que si se invierten las prioridades, si lo importante no es el derecho que tiene mi vecina a conservar lo que es suyo, sino el derecho que tengo yo a ser igual a ella, pues entonces ahí se está como disolviendo un armazón que es la clave de la sociedad de mujeres y hombres libres, ¿no? Ese armazón se basa en que los derechos son de cada persona, ¿no? Y son prioritarios. En principio, salvo que se demuestre lo contrario, son prioritarios los derechos de cada persona con respecto a consideraciones colectivas.
Vamos a seguir reflexionando sobre este asunto de enemigos de la libertad que presumen de ser sus amigos y que nos tranquilizan diciendo no, nosotros no somos sospechosos, no somos revolucionarios. Pues claro que no lo son. Pero eso no quiere decir que no sean sospechosos de ser adversarios o enemigos de nuestros derechos y libertades. Bueno, pues como siempre le doy las gracias, le pido que se suscriba, que le dé a la campanita de las notificaciones y al me gusta si le ha gustado. Hasta pronto.